pretender que mi naturaleza física no tiene nada que ver con mi percepción psicológica, con mis emociones, o que yo puedo convertirme en aquello que siento ser sin más conflicto, es ignorar la realidad. La antropología, la antropología cierta, la antropología cierta que debe sustentar todo argumento en este campo, tiene que contemplar al ser humano como una unidad físico, psíquico, espiritual. La fragmentación de estas dimensiones crea frustración. Esto es muy importante. La fragmentación de la unidad entre lo físico, lo psíquico y lo espiritual en el ser humano crea frustración. Es decir, supone un límite a la propia realización. Esto debe decirse. Todas las pretensiones que ensalzan la percepción emocional y que obvian o que devalúan la importancia de la dimensión física o la dimensión trascendente de relación de un ser humano, al final suponen un retroceso antropológico que nos pasa factura. Esto no es nuevo. El problema que tenemos ahora es la extensión. Es la extensión, es decir, es la multiplicación de casos. Que me digan ahora que los médicos, que los psicólogos, que los psiquiatras están tratando de entender esto, no es exacto esto. No es exacto. Lo que quizá habría que tratar de entender es por qué se multiplican por 1000 el número de casos. ¿Por qué se está multiplicando por 1000? Algunos dicen, desde las filas de los LGTB, y dicen, no, es que estos existían ya, pero estaban escondidos. Y ahora salen a la luz. No es cierto. Esto no es cierto. Sabemos que hay un componente mimético muy importante. Es decir, hay una gran presión social. Y la transición de género es ofertada hoy ampliamente como la vía para la solución de problemas de fondo que no tienen nada que ver con la transición de género. La intención, estoy convencido de que es buena, quieren ayudar a estas personas, pero se están confundiendo al asumir los presupuestos de la ideología de género y entonces dicen, ¿tú te sientes L? Pues te trato como L, ¿te sientes G? Te trato como G, T, B, Q, más. Y es más, te digo con Lady Gaga que has nacido así. Incluso doy un paso más, que es, te digo que Dios te ha hecho así y entonces confundo muchísimo, porque no todo lo que hay en el ser humano, no todo es designio de Dios. Hay la creación de Dios y luego también heridas en nosotros, que no siempre responden al plan de Dios. Entonces, cuando yo te digo que eres así y que no hagas nada para mejorar, para responder al plan de Dios, pues te estoy confundiendo. El acompañar a las personas con atracción por el mismo sexo no implica necesariamente el aprobar, aplaudir o fomentar. Acompañarla significa intentar hacer que esa gente también se vaya al cielo. El gran problema del día de hoy es que en algunos sectores de la iglesia, o incluso en algunos sectores de nuestra propia sociedad, aún laicista, creen que por acompañar a alguien hay que aceptar lo que esa persona está haciendo. Algo análogo a que si uno tuviese que acompañar o amar a las personas que poseen una adicción, por ejemplo, por las drogas o por el alcohol, y entonces implicaría que uno le estuviese diciendo, bueno, adelante, ¿por qué no? Hay que drogarse, sí, adelante, cada uno es libre de hacer lo que quiera, uno puede alcoholizarse, no pasa nada. No, al contrario, el acompañar y el verdaderamente amar a esas personas implica hacerles el bien. Y el bien más grande que se le puede hacer es explicarles que eso no lo va a llevar a la felicidad y que a su vez ni siquiera lo va a llevar ni a la felicidad en esta tierra, ni siquiera a la felicidad en la otra vida. El orgullo por sí mismo, si uno lo toma de modo así en abstracto, es un pecado, ¿no? Ahora uno puede decir, no, yo estoy orgulloso de mis hijos, estoy orgulloso de mi patria, estoy orgulloso de mi propia fe, de mi propio Dios. Y es verdad que uno puede tomar en buen sentido esta palabra. Ahora, uno está orgulloso de aquello que es bueno, de aquello que hace el bien a las personas. Celebrar, más aún para un católico, el Día del Orgullo Gay es prácticamente celebrar algo que es antinatural o algo que de hecho está condenado por la misma Sagrada Escritura, por la Biblia. La sodomía es un pecado. Uno puede tener incluso una gran compasión y misericordia para aquella persona que tiene atracción por el mismo sexo, pero nunca puede ayudar o cooperar para que esa persona continúe en todo esto. Y eso es lo que haría un católico si celebrase el Día del Orgullo Homosexual.